Bienvenidos a Fe y Esperanza en la Psicología, un espacio de reflexión, crecimiento y bienestar emocional. Hoy nos acompaña el psicólogo Marcos Muñoz Romero, especialista en desarrollo humano y creador del modelo DHBE, quien compartirá un tema que seguramente tocará el corazón de muchas personas. Acompáñanos a escuchar el tema del día. ¿Qué tal? Buenas tardes, queridos amigos, queridos radioescuchas y aquellos que nos ven por nuestro canal de YouTube. Nuevamente me presento con ustedes, Marcos Muñoz Romero, socio consultor de DHBE, y el día de hoy continuaremos con nuestros programas en Voces de Fe. El día de hoy quiero compartirles una herramienta terapéutica que si ustedes la ponen en práctica, les aseguro como psicólogo con más de 20 años dando terapia, que se van a ahorrar unas muy buenas sesiones en el consultorio. Es un proceso terapéutico que transforma nuestra realidad. Originalmente este proceso terapéutico lo iniciamos hace años con nuestros grupos de conductores cuando un servidor trabajaba en el ADO ya hace algunos años. Diseñamos un programa post-pandemia para nuestros conductores y le llamamos Transformando mi Realidad. ¿Qué buscábamos con este programa? Que lo teníamos de 4 a 6 horas aproximadamente, originalmente para puro conductor de todas nuestras marcas. Buscábamos que el conductor tuviera herramientas para afrontar aquellas situaciones emocionales y sobre todo aquellas situaciones y carga de estrés que le venían pues obviamente mermando mucho en la pandemia. Entonces diseñamos este programa y lo trabajamos desde un punto de vista terapéutico. El día de hoy vamos a trabajar un poquito con terapia de aceptación y compromiso, pero también con un poquito de logoterapia. Por ahí incluso nos vamos a meter un poquito con la filosofía de San Agustín. Ahorita les explico en qué consiste. Pero quiero iniciar este programa con dos historias que obviamente son reales y se las quiero compartir. La primera historia, una chica, hablemos de 18, 19 años, les platico un poquito de su historia. Esta niña es una hija no deseada, sus padres adolescentes, por X y Y razón, se embarazan, el papá estaba metido un poquito ahí en temas de drogadicción. La mamá en su momento todavía estudiaba la preparatoria y bueno, pues la opción era abortar, no se pudo, deciden tener a la bebé, pero pues obviamente por el tema de la drogadicción del papá y se pretende que también un poquito ahí el consumo de fármacos desmedidos de la mamá y también pues obviamente un poco el cristal, esta niña tarda en nacer y otra les explico esa parte porque cuando les digo tarda en nacer, trae por ahí ya un problema neurológico, un tema que afecta directamente a su movimiento. Cuando esta niña nace, los papás, por no mantenerla, deciden darla en adopción. Afortunadamente, una familia que ya tenía 2 hijos, una niña y un niño, deciden adoptar a esta chica. Le vamos a poner el nombre de Carla para evitar alguna situación. Me deciden adoptar a Carla. De entrada, imagínense, el pediatra les dice, pues tendrán que resignarse porque esta niña, por la situación neurológica que trae de nacimiento, no se va a poder mover. No va a poder caminar. Y bueno, aún así, los papás adoptivos deciden quedarse con ella. Los papás adoptivos y sobre todo la mamá dicen, no, ¿cómo que no? Una cosa es lo que dice el médico, dice, pero otra cosa es lo que dice Dios. Y así lo dijeron. Y entonces, con muchos ejercicios, empiezan a trabajar con la niña. La niña, pues obviamente, con
tanto esfuerzo, logra mover sus pies, pero pues obviamente con una forma muy limitada. Y así, estando en casa, viene el 4, 5 años, 6 años, pero aquí viene una situación complicada. Esta niña se tiene que enfrentar ahora a un ambiente social, a un ambiente de escuela. A un ambiente de escuela donde aparentemente y teóricamente hablamos de inclusión. Sin embargo, pues el problema se empieza a centrar ahora cuando ya empieza a convivir con sus compañeritos. En casa, en el hogar, sus papás la protegían y sus papás la llevaban prácticamente de la mano. Pero ¿qué sucede ahora? Se empieza a enfrentar a un terrible bullying. ¿Por qué? Porque le empiezan a ocupar pues de pelota, se empiezan a burlar de ella, la empiezan a criticar, le empiezan a etiquetar, le empiezan a segmentar. ¿Te imaginas una chica más o menos entre 11, 12 años y luego en la secundaria donde se presenta una situación complicadísima para ella? Esta niña cae en depresión, esta niña ya no quiere salir, esta niña se vuelve completamente introvertida, una chica que pareciera que el mundo se le acababa, ya no podía salir. Y cuando empieza a salir con sus amigos, y obviamente estamos hablando ya de unos 15, 16 años, donde empieza la atracción sexual, donde ella quiere hacer una vida normal, pero obviamente sus mismas amigas, sus mismos amigos le empiezan a segmentar por la situación que vive. Ella camina obviamente con andadera, pero lo que ella cuenta es cómo en esa depresión, lo primero que empezaba a decir es que, ¿por qué a mí me tocó vivir esta vida? ¿Por qué yo tuve que nacer con este tipo de deficiencia? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mis compañeros se burlan de mí? ¿Por qué la vida es injusta? ¿Por qué si yo teniendo todas las posibilidades de ser feliz, se está mi vida desboronando? Ella recuerda que encerrada en su situación, ensimismada, llegó el momento que en una situación de reflexión, fíjense, porque aquí ni siquiera estamos hablando de un proceso donde ella se mete a terapia, ella misma descubre ese tema, dice, a ver, tengo dos caminos, un camino es el que llevo, yo decido, dice, si sigo culpando a todos por lo que me pasó, si sigo preguntándome por qué me pasó, dice, y lo que yo no me di cuenta es que yo estaba señalando, dice, pero, fíjense bien, dice, un dedo señala a ellos, pero 3 señalan hacia mí. Y entonces, ¿qué dijo con esto? Entonces creo que la situación no depende de ellos. Yo tengo o dos caminos, o decido culpar al mundo por lo que me pasó, o 2, tomo las riendas de lo que tengo, de lo que soy y le doy para adelante. Dice, si empiezo a buscar ya no un porqué de las cosas, sino un para qué tengo esta situación de discapacidad, para qué yo he vivido con este tipo de familia, para qué yo he experimentado este tipo de bullying, entonces voy a dejar de culpar y me voy a lanzar hacia adelante. De hecho, ella narra su historia como ese pequeño concepto transformó mi realidad. Otra segunda historia para ya meterme de lleno a esto que le estoy comentando. Por ahí ya salieron 2 grandes preguntas que va a ser el tema de hoy. Transformar mi realidad del por qué al para qué. También hay una palabra que por ahí viene intermedia cuando dices, ¿por qué no hice la tarea? ¿Por qué no se me dio la gana? Y hay un por qué que es presente. Es por qué y para qué. Bueno, hoy me voy a centrar en estos conceptos y lo vamos a trabajar como un proceso terapéutico. De hecho, este proceso tiene una base de Viktor Frankl. En su momento les explicaré de dónde sale. Segunda historia. Una persona de 40 años
también post-pandemia, estamos hablando de más o menos en el 2022, llega al consultorio terapéutico con un problema de depresión postraumática muy, muy profundo, llega con ideas suicidas, llega con un sentido de la vida completamente perdido. Y les platico cuál es la situación. Esta persona tiene o tenía una familia integrada. Estamos hablando del papá, la mamá, 2 hijos, un hijo mayor de 23 años, una hija de 18 años. ¿Cuál es la situación? En pandemia, su hijo, bueno, prácticamente toda la familia se enferma. Recordemos que en esas situaciones, híjole, pues creo que a todos, digo, a mí me dio y me dio 2 veces el COVID, ¿no? Pues prácticamente había familias donde nos infectábamos todos. Empezaba una persona y de ahí seguía el hermano, la hermana, el papá, el sobrino, es decir, los que vivíamos en casa. Bueno, les platico un poquito de esta historia. El papá había generado una relación simbiótica mucho más profunda con su hijo, el hijo mayor. Hay una característica fundamental ahí en este chico. Él, por defecto de nacimiento, traía un problema ahí asmático. Él generalmente utilizaba inhalador, pues probablemente para ampliar sus alvéolos y respirar un poco más profundo, ¿no? Pero bueno, venía haciendo su vida completamente natural. De hecho, el cuate era futbolista, le encantaba jugar, le encantaba pescar y al papá también le encantaba pescar. Entonces generaron como una relación simbiótica muy, muy, muy estrecha. ¿Por qué les digo esto y por qué les platico esto? Porque precisamente eso tiene una afectación fundamental en la situación que vive esta persona. Y obviamente, pues sí, también tiene la relación con su otra hija, pero es una relación un poco más lejana, ¿no? Bueno, entonces viene pandemia y se infecta toda la familia. Se infecta su hijo y pues obviamente por el tema asmático, las consecuencias de COVID son mucho más delicadas. El chico tiene que ser hospitalizado. Se agrava la situación y cuando se decide o los médicos deciden entubarlo porque ya no hay como que una salida pues distinta, él decide, fíjense bien, ese punto es fundamental que ahorita les voy a platicar, él decide no entubarse y decide que corra la situación, afrontando la situación y afrontando los riesgos que esto conlleva. Recuerdo que le decía, le platica, este chico platica con su papá, con la persona que llega a consultorio, que llega a terapia, y dice, ¿sabe qué? No me voy a entubar, ya estoy muy cansado, ya me duele bastante, creo que no la voy a lograr, ya no quiero más sufrimiento. ¿Se acuerdan que en alguna sesión platicando con Jorge Virués, hablando del tema de suicidio y del tema de eutanasia, decíamos que nosotros como seres humanos o nuestro cerebro en realidad no quiere que nosotros moramos, en realidad no quiero morir, en realidad lo que quiero es dejar de sufrir. Bueno, pasaba una situación muy parecida, lo que él ya no quería era sufrir y le pide a sus papás que respeten esa decisión. ¿Por qué? Porque de todas maneras, aunque fuese entubado, las posibilidades de sobrevivencia eran mínimas. Entonces, imagínense el dolor del padre, el dolor de la madre al escuchar esa decisión. Este chico ya se había, como dicen en mi tierra, ya se había rejuntado, él vivía con una chica de otra ciudad, ya tenía 2 hijas, tenía una hija de 3 años y una hija de 1 año. Y recuerdo muy bien que esta persona me dice, mi hijo cuando se despide de mí, me pide encarecidamente que no deje solas a sus 2 hijas. ¿Por qué? Porque su única preocupación y su único dolor al irse es dejarlas desamparadas. Con llanto y con mucha tristeza y con mucho dolor, pues obviamente el papá decide aceptar, también la mamá, y bueno,
desgraciadamente esta persona fallece con COVID, fallece, se hace todo el proceso, pero viene un tema complicadísimo para el papá. ¿Por qué más para el papá? Por la relación simbiótica que había llevado con su hijo. Entonces, y también por el estilo de trabajo que él llevaba, prácticamente no estaba en casa, y pues obviamente eso resultó mucho más complicado a la hora de afrontar y a la hora de trabajar con su duelo. Empieza a renegar de todo, empieza a decir, ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué le tuvo que haber pasado a mi hijo? ¿Por qué no me morí yo si nos enfermamos todos de COVID? ¿Por qué tuvo que irse él cuando estaba empezando la vida? ¿Por qué no pudo superar esta enfermedad? ¿Por qué tomó la decisión de no entubarse? Esos porqués, lo que habían hecho en esta persona, eran neurológicamente, habían secuestrado todos sus pensamientos, traía un secuestro amigdalar. Y entonces, ¿qué sucedía? Ese por qué venía rumiando, y era tanta la intensidad que él empieza a caer a depresión. Su conducta con su hija y con su esposa cambia completamente. Recordemos las características principales para decir que una persona ya tiene un trastorno. Hablábamos de las tres principales. Una es el tiempo. Pues obviamente esta persona ya llevaba prácticamente de 6 a 8 meses con la situación y estaba muy desgastado. Otra característica para determinar si es trastorno o no es la cotidianidad que tanto altera mi vida cotidiana. Su círculo familiar estaba completamente alterado. Su conducta era muy reactiva, incluso de violencia verbal hacia su esposa y de paso también hacia su hija. Llega tanta la situación donde incluso la hija tiene algunos intentos suicidas. ¿Te imaginas cómo caemos a una situación completamente destruida a partir de un evento obviamente traumático? Y la tercera característica, la incapacidad de salir. Él ya no sabía por dónde. Empezamos a trabajar con él, mucha catarsis, pero él seguía aferrado a ese porqué. Y algo bien importante, y lo veíamos en la sesión pasada, muchas veces cuando tratamos de evitar una rumiación incómoda, un pensamiento destructivo, una creencia irracional, el tratar de evitarla nos va a llevar más a su fuerza, es decir, el cerebro se siente todavía mucho más amenazado y a partir de ahí pues solamente se encapsula y no nos permite avanzar, no nos permite salir adelante. Es más, ni siquiera le permitía salir a su duelo. Y fíjense bien, mismo caso que la chica anterior. Le dije, a ver, si te sigues preguntando y le sigues preguntando a Dios el por qué se lo llevó, no vas a tener respuestas. Si te sigues preguntando por qué él no superó el COVID, no vas a encontrar respuesta. Si te sigues preguntando por qué la vida es tan injusta que se llevó a tu hijo, no vas a encontrar respuesta. Y ojo, aunque la encontraras, ya no te va a resolver la situación. Muchas veces, cuando tenemos una situación indeseada, un problema que no pudimos resolver, una pérdida inesperada, una situación que nos lastimó, lo primero que nos preguntamos es eso, y es muy natural que nosotros nos preguntemos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y luego decimos, oye, pero ¿por qué si era tan bueno? ¿Por qué si yo me alimentaba bien? ¿Por qué si yo llevé una vida sana? ¿Por qué me dio el cáncer? Y entonces, fíjense que cuando nosotros nos encajonamos a ese por qué, como yo les decía, llegamos a ese secuestro amigdalar. El por qué te va a llevar al pasado. Curiosamente, y digo, yo tuve la fortuna de hacer una maestría en gestión de la calidad y en algún momento llevábamos sistemas de gestión de la calidad como consultoría, y curiosamente hay una metodología en calidad que le llama el de los 5 porqués.
Y también cuando hay una situación, hay un problema en las organizaciones, buscamos y decimos, tenemos que encontrar la causa raíz. Y la causa raíz se determina a través de por qué. Sí, claro, pero ¿para qué me sirve identificar la causa raíz? Lo único que me va a servir es para identificar dónde se cometió el error, dónde fue la falla, dónde estuvo la situación que detonó el problema. Claro, me ayuda, y como dice la gente de calidad, para evitar la recurrencia, es decir, para que no vuelva a pasar. Fíjense que en la parte de procesos organizacionales sí funciona, pero en la conducta humana, pero en la vida no funciona. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué no funciona? Porque cuando tienes una situación que ya fue desagradable, vámonos a las situaciones más fuertes, como el caso de la segunda historia que te acabo de comentar. La pérdida de un ser querido. Imagínate, la pérdida de tu único hijo. Muchas veces es el sentido de la vida que tienes, ¿sale? Y entonces lo pierdes. Cuando pierdes lo que más quieres, pareciera ser que el mundo se acaba, ¿sale? Entonces, lo primero y lo más natural es empezar a preguntar por qué me sucedió, por qué se tuvo que enfermar, por qué se tuvo que accidentar, por qué se tuvo que enfermar, por qué tuvo que morir. Atendiendo caso de una violación, ¿por qué me tuvieron que violar a mí? Sí, yo siempre salgo temprano y la única vez que salí tarde y pasé por ese callejón, a mí me tocó. ¿Por qué me tuvo que tocar a mí? Entender que tu cerebro va a buscar una razón suficiente de lo que le pasó, pero también entender que el encontrar la razón no resuelve el problema. Aunque yo tuviese las causas raíz de lo que me pasó, ya no lo puedo resolver. Imagínate, en un cáncer de colon, yo logro identificar que la causa raíz de ese cáncer de colon fue mi mala alimentación, fue el comer completamente insano, comer muchísimo embutido, muchísima Coca-Cola, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, claro, lo que voy a encontrar únicamente es lo que disparó mi enfermedad. Pregunta, ¿eso lo corrige? No, no lo corrige. Entonces, en el tema netamente terapéutico, sí es natural que nos preguntemos por qué, y es válido y nos sirve de catarsis, pero hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces cuando nosotros buscamos esos porqués, sucede que termino culpando. Es por culpa, incluso por culpa de Dios, por culpa de mis padres, por culpa de mis amigos, como lo decía esta niña Carla. A ver, si yo seguía culpando a mis padres, nada resolvía. Si yo seguía culpando a mis compañeros de escuela, nada resolvía. Si yo seguía culpando a la vida, nada resolvía. Y lo único es que me va a seguir enfrascando en ese pasado. Y entonces ese pasado me va a seguir rumiando toda la vida. Eso no me va a dar soluciones. Me va a ayudar a entender. Y entonces entenderlo se va a volver un ciclo rumiante. Y ojo, porque cuando esto se vuelve cíclico, hay dos elementos donde debemos tener cuidado. El primero es que ese sentido de culpa se vuelve adaptativo, es decir, me convierto en víctima. Y entonces, cuando yo hablo ante la gente, cuando yo me muestro ante mi pareja, cuando yo me muestro ante la sociedad, cuando yo convivo, yo voy a decir, no me culpes a mí, esto fue culpa de la vida, ¿no? Y entonces tenemos al hijo que culpa al papá borracho y también él es borracho. Entonces, tomamos una actitud de víctima. Si nos quedamos en el por qué, podemos llegar incluso a tener una identidad de una persona que se va a victimizar. Recordemos que si yo
culpo al exterior de mis decisiones o incluso de situaciones que no estuvieron en mis manos, que fueron simple y sencillamente situaciones que se presentaron y que no estuvo ni siquiera en culpa de un tercero, entonces no lo voy a poder resolver, ¿va? Pero sí me va a hacer víctima. Y ojo, cuando yo soy víctima, busco que el exterior me resuelva. San Agustín, en su obra Las Confesiones, además se las recomiendo, ¿no? Y también en De Verita Religioni, si conocemos un poquito la vida de San Agustín, este cuate fue un tipo que probó de todo, un tipo que anduvo con muchísimas mujeres, un tipo que buscó en otras religiones, en muchas religiones, el sentido de la vida. Su fin último era encontrar a Dios. Y una frase fundamental que dice: me cansé de buscarte afuera y no te encontré. Solamente le encontré sentido a Dios empezándolo a buscar en mí mismo. Es decir, haciéndome responsable de las decisiones que tomo. Dice: te busqué tanto afuera, pero no me di cuenta de que estabas dentro de mí. Entonces, hoy, por ejemplo, las terapias de mindfulness, las terapias de aceptación y compromiso, tienen esa base. La terapia de aceptación y compromiso tiene que ver con ello. A ver, trabajando con este segundo caso y le decíamos, está bien, el que sigamos culpándonos no nos va a resolver. A ver, esas preguntas, yo recuerdo que le dije a esta persona, esas preguntas, toda vez que tengas respuesta, ¿te van a devolver a tu hijo? Y la respuesta fue, no me lo van a devolver. Exacto, no te lo van a devolver. ¿Por qué? Porque es una situación que ya pasó. Y entonces yo puedo seguir culpando, yo puedo seguir buscando por qué, pero ya me di cuenta que eso no me lleva a nada. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué te parece si te cambio el por qué a otra pregunta? Y esta pregunta tiene un sentido profesional terapéutico como no tienes idea. La primera te lleva a, es que fracasé, es que yo no valgo, es que nunca me recuperaré. ¿Te diste cuenta que te está llevando a situaciones catastróficas? Y eso no te va a permitir salir adelante. Pero cuando yo le encuentro un sentido y cambio la pregunta, fíjense bien, cuando paso del por qué al para qué, cambia completamente el sentido. El por qué busca una explicación, pero la explicación que busca está en el pasado. El para qué va a reorganizar tu identidad. El para qué es donde inicia tu transformación real. ¿Por qué? Porque pasas de un cerebro reactivo, impulsivo, defensivo, hipervalente, dependiente, ansioso, a un cerebro consciente. Cuando yo digo ¿para qué? Primero empiezo conmigo y te voy a poner el mismo ejemplo y vamos a situarnos en el caso de Carla. Cuando ella empieza a preguntarse, por eso habla de transformando mi realidad, cuando ella empieza a preguntarse ¿para qué tengo esta discapacidad? Pues para demostrarle a el mundo que aún con esta discapacidad puedo salir adelante. ¿Para qué se burlaron de mí mis amigos? Para hacerme más fuerte y para determinar que mi personalidad y mi felicidad no depende de terceros. Depende única y exclusivamente de mí. ¿Se dieron cuenta? Cambió el giro. Ya no me fijo en el pasado. Me fijo en mi presente pleno. Acepto lo que hoy soy, lo que hoy tengo, pero también lo que no tengo, y el para qué me lanza a un propósito de vida. Cuando lo trabajamos con esta persona que perdió a su hijo, le dije, a ver,
vamos a empezar a preguntarnos. Y le digo, te voy a poner 50 preguntas. En realidad es la misma pregunta, pero le dije, me la vas a repetir 50 veces. Yo te les explico qué significa ese el número de veces. Me vas a decir para qué se fue tu hijo. Le costó mucho porque seguía enfrascado en el por qué, pero poco a poco dijo, bueno, se fue para descansar. Claro, ya encontró un sentido, ya le dio consuelo. ¿Para qué se fue tu hijo? Se fue, pues para que nosotros siguiéramos unidos. Ya le dio el sentido, ¿te diste cuenta? ¿Para qué se fue tu hijo? Y me acordé de sus 2 hijas. ¿Para qué se fue tu hijo? Para que yo me hiciera cargo de sus hijas porque él ya no podía. Y ahí lo enganché y le dije, ¿y ya lo estás haciendo? ¿Te estás haciendo cargo? ¿Te diste cuenta que por esta situación depresiva y enfocada en el pasado y en la culpa estás desintegrando la familia? Y tú mismo me acabas de decir que tu hijo se fue para integrar tu familia. ¿Te diste cuenta que esta situación que te refiere al pasado te está bloqueando la responsabilidad de ahora hacerte cargo de tus nietas? Entonces, es ahí cuando empieza a encontrar el camino la persona. ¿Por qué? Porque se planta en su presente y empieza a encontrarle sentido a lo que todavía le queda. Cuando Víctor Frank, estando en los campos de concentración, decía, yo me di cuenta que todos nos preguntábamos, oye, pero ¿por qué me agarraron a mí? ¿Por qué tuve que ser yo? Y entonces, cuando yo agarro esa frase de Nietzsche, que no es un por qué, sino es un por qué y después un para qué, dice, quien tiene un para qué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y claro, ¿por qué? Porque tengo razones suficientes para seguir adelante con lo que todavía me queda. A partir de ahí, entonces yo empiezo a encaminar mis acciones, mi conducta, mis actitudes y mi vida hacia un propósito específico. Y entonces, si yo repito el por qué, sigo en el miedo. Si yo repito el por qué, sigo en la culpa. Si yo repito el por qué, sigo de víctima y me lleva a una situación catastrófica. Y entonces el cerebro esto lo va a automatizar en un sufrimiento. Y como dice Walter Rizzo, nada justifica un sufrimiento innecesario. ¿Sale? Entonces, el para qué me da pensamientos claros hacia dónde puedo dirigir mi vida con lo que todavía me queda. ¿Sale? El para qué me permite afrontar esos miedos de un futuro incierto, porque empiezo a tener un propósito para seguir adelante. Entonces el miedo se empieza a convertir en decisiones. Con miedo, pero tomo decisiones. Y ojo, la herida que yo tuve en la vida se convierte en, sí, parte de mi identidad, pero al cicatrizar con mis paraqués, ahora me recuerdan la humanidad que soy. Entonces, ya no justifico el maltrato, ya no justifico esos vínculos destructivos, ya no justifico esa humillación, ya no negocio mi identidad emocional, porque entonces me empieza a surgir un propósito de el yo que culpa al yo consciente y que toma las relaciones y que toma el propósito de su vida. Cuando esta persona logra entender que ahora el para qué le tiene un propósito de vida, sus niveles de depresión empiezan a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya no tiene esa sintomatología, porque los propósitos de vida le hacen afrontar la realidad que hoy está viviendo. Y entonces, fíjate, no es un ¿por qué me rompieron? Es un me rompieron para reconstruirme. ¿Para qué me rompieron? Para reconstruirme. No es
¿por qué fracasé? Sino es, cometí errores para corregir y evolucionar. ¿Se dieron cuenta que cuando yo cambio una simple palabra de el por qué y lo lanzo al para qué, me ayuda a transformar mi realidad? Inténtalo. Hoy que nos escuchas, yo te invito a algo bien específico. ¿Qué parte te viene doliendo de la vida? ¿Qué parte no has perdonado? ¿Qué situaciones en la vida no has tenido la capacidad, ojo, de aceptarlas, dejarlas que fluyan y afrontarlas? Y sobre esas situaciones que has tenido en la vida, tú decides si continúas preguntándote, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué me tuvieron que hacer a mí esto? ¿Por qué tuve que tener esta enfermedad? Esos porqués no te van a resolver absolutamente nada. Es más, en el consultorio los vamos a trabajar, pero vamos a terminar diciendo sí, y después de que llores esos porqués y después de que los encuentres, los vamos a echar al fondo, porque no tienen razón de ser. Yo te propongo que cada que llegue a tu mente esa rumiación, esas situaciones que te vienen desgastando en la vida, empieces a decir, ¿para qué? ¿Para qué me pasó esto? ¿Para qué se fue mi madre? ¿Para qué perdí a mi pareja? ¿Para qué me fueron infiel? ¿Para qué tuve que desarrollar esta enfermedad? Esos para qué te van a dar 3 elementos fundamentales para sanar. El primer elemento es aceptar que tengo un pasado y que ese pasado no me define, que aún sigo en pie. Yo recuerdo cuando Víctor Frank nos decía en sus libros, cuando yo doy terapia, dice, y llega a mí una persona a mi consultorio, imagínense, llega una señora que viene a mi consultorio y me dice, oiga, es que no sé por dónde ir, me acaban de correr el trabajo, me entero de que mi esposo me es infiel hace desde 6 meses, me entero de que mi hijo está metido en las drogas, no sé qué hacer. Y dice Víctor, la primera pregunta, o la primera respuesta más bien, que yo les daba era, pues quítate la vida. Y decía, no, espérame, ¿cómo que me quite la vida? ¿Y mi otra hija? ¿Y cómo saco a mi hijo? Ah, todavía tienes razones por las cuales puedes seguir adelante. Pues agárrate de esas razones y encuéntrale sentido a lo que todavía te queda. Eso es lo que terapia, ¿sale? Entonces, regresando a este tema, cuando tú aceptas que esa realidad ya no la puedes cambiar, pero que todavía tienes elementos para seguir adelante, entonces vas a empezar a trabajar con lo que todavía te queda. Y esos son los para qué. Ahora, ¿por qué hablé de escríbeme 50 veces para qué de la situación? Te voy a explicar cuál es la razón neurobiológica. Cuando estamos en un por qué, estamos en un secuestro amigdalar, es decir, nuestro sistema límbico está absorbiendo todas esas situaciones y está dejando rumiar pensamientos destructivos, pensamientos de culpa, pensamientos que alteran completamente mi conducta y que alteran mi identidad, ¿sale? Entonces, toda vez que empiezo a buscar para qué es, fíjate, poco a poco lo que está pasando en tu cerebro es que empiezas a buscar razones válidas y suficientes para seguir adelante y pasas de un sistema reptiliano a un sistema límbico a un sistema neocortical, es decir, a donde tomo decisiones
ya con bases y hechos, a donde tomo decisiones ya sustentadas. Por eso, cada que yo me repito, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Estoy encontrando cada vez razones más suficientes y sustentadas. Y estoy dejando atrás aquellos pensamientos irracionales del pasado, aquellas creencias destructivas, aquellas culpas que no me dejan avanzar. Entonces, tiene un sentido y ese proceso es netamente terapéutico, porque desde esa perspectiva yo ya empecé a encontrar el camino para seguir adelante. ¿Para qué puedo utilizar entonces mi experiencia de vida? ¿Sale? Ustedes y yo traemos una historia y en la historia que traemos seguramente hemos vivido situaciones en donde nos hemos preguntado, ¿por qué tuve que ser yo? ¿Por qué me tuvieron que correr a mí? ¿Por qué me tuve que ir yo? ¿Por qué me tuvieron que ser infiel a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Claro, entender que eso es natural y es lo primero que nos vamos a preguntar. Y es más, es válido que lo tengas y es válido que lo hagas en un proceso que nosotros llamamos catártico. Pero ojo, esa versión de ti requiere un desafío, que pases al siguiente paso concreto, que empieces a buscar los paraqués de las situaciones. Entonces, ¿te diste cuenta que el valor de este enfoque está en traducir la reflexión práctica de un pasado a una reflexión concreta de un presente y un futuro? Si esta perspectiva la puedes incorporar a tu vida profesional y personal, te vas a dar cuenta que será más factible responder a todas las situaciones que de aquí en adelante tú experimentes. En la vida, yo puedo experimentar situaciones completamente distintas a las esperadas. Es más, yo puedo generarme de ciertos trastornos de ansiedad por pensar y controlar en un futuro. El para qué sí me lanza a un futuro, pero me lanza a un futuro controlado, me lanza a un yo consciente. Y de esos para qué me van a marcar el camino. Ojo, pero eso no significa que si no se logra, yo pueda seguir adelante. Es decir, es válido que nosotros con esos para qué establezcamos un plan de vida, un propósito de vida. Pero como dice San Agustín, cuando yo pongo la responsabilidad de mi conducta primero conmigo, entonces me vuelvo protagonista de mi propia existencia. Y fíjate, desde ese punto de vista, cuando yo tengo una situación, yo empiezo a hacerme responsable de las decisiones que tomo y empiezo a dejar de culpar a las personas, a dejar de culpar a Dios. Y entonces, como bien dice San Agustín, cuando yo encuentro a Dios en mí, me doy cuenta que primero tengo que trabajar en mí. Empieza a trabajarlo. Dame el criterio de la duda. Si es válido esos porqués, pero no te llevan a nada. Empieza a utilizar ahora el para qué, porque el para qué transforma tu realidad y será más factible que tú puedas responder ante la vida. Y entonces vas a fortalecer tu autonomía y vas a convertir las dificultades que vayas experimentando en oportunidades de tu desarrollo. Y entonces te va a permitir salir adelante. En términos terapéuticos, ese cambio del por qué al para qué transforma tu realidad. Eso en proceso terapéutico ayuda a superar la depresión. Eso en proceso terapéutico te baja el estrés como no tienes idea. Eso en proceso terapéutico te ayuda a mantener grados de ansiedad naturales equilibrados. Y si nos vamos a un aspecto netamente biológico, pues
estás bajando tu cortisol, a través del nervio vago estás regulando toda tu microbiota y entonces te vas a dar cuenta que te empiezas a sentir bien. Con el cambio del por qué al para qué, paso de si pienso mal, me siento mal. Entonces ahora cambio, si pienso bien, me siento bien. Y si me siento bien, funciono bien. Y si funciono bien, empiezo a buscar un proceso más trascendente. Amigos, esto es cambiar del por qué al para qué. Vamos a continuar platicando sobre estos temas con herramientas así muy prácticas. ¿Quién iba a pensar que cambiando una simple palabra del por qué al para qué puede transformar tu vida? Sí, sí la puede transformar. Y más de 20 años de experiencia te lo dicen. Así trabajamos en un proceso terapéutico. Les recuerdo mi nombre, Marcos Muñoz Romero. Soy socio consultor de DHBE, Desarrollo Humano y Bienestar Emocional. Mi teléfono es 22 97 95 13 90. Nos encuentras también en redes sociales como Bienestar Emocional. Nosotros tenemos nuestro consultorio en la zona de La Pradera. Contáctanos vía WhatsApp y podemos agendar una cita para trabajar todos estos temas de salud mental. Y nos vemos dentro de 15 días con otro tema también bien interesante. Y también les invito, si por ahí dentro de las voces de fe hay algún elemento que tengan, alguna duda que tengan con respecto a nuestra salud mental, no duden en comunicarse con nuestra radio, con Quirios, y proponernos algún tema. Y con gusto lo trabajamos, tanto la doctora Sabelia como un servidor. Como consultoría de HB, queremos agradecer al señor arzobispo de Jalapa, al monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, nuestro arzobispo de la arquidiócesis de Jalapa, a mi buen amigo, el presbítero y director de comunicación social, al querido padre Juan Beristain de los Santos, a nuestro director de Quirios, a Jorge Virués, y bueno, a nuestras excelentísimas personas que están aquí en cabina. Naye, muchísimas gracias. Dafne Abrego, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Que tengan muy, muy bonita noche, que disfruten la vida y recuerden, cuando tengamos una situación, sí es válido que te preguntes por qué, pero después de llorarlos y encontrar los porqués, cámbialo, tíralo a la basura y ahora empieza a preguntar ¿para qué me sucedió? Y le vas a encontrar sentido a tu vida. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Quirios, el centro de la radio. Agradecemos al psicólogo Marcos Muñoz Romero por compartir este espacio de reflexión, crecimiento y bienestar emocional. Recuerden que podrán escucharlo cada 15 días, los viernes a las 9 de la noche, con temas que inspirarán su desarrollo personal y humano. Hasta la próxima.